Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tirar un cleanup primero, bien, por las dudas, y lo exportamos en FBX, bien, con estas opciones que tenemos acá, súper importante. Obviamente siempre guardar el Maya, bien, y lo guardamos ahora como nuestro archivo de bake en la carpeta baking, bien, con bake ahí en mayúscula. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro ZBrush y en nuestro ZBrush vamos a splitear todas estas subtools, básicamente. Esto lo vamos a hacer con autogroups. Entonces, ahí tenemos la tela. Fíjense que no es el mesh de mid, este es el mesh de vuelta, volví al original, ¿bien? Porque queremos que tengan interior todas estas piezas, ¿bien? Entonces, vamos haciendo split de todas estas tools. Esto está un poquito acelerado, así que puede ser que haya alguna cosa que parezca más rápida de lo que es. Obviamente ese split hidden está ahí en subtools, split hidden, o sea, básicamente también podríamos hacer un group split, ¿bien? O sea, el tema es que por ahora le confío más al split hidden por el tema de que tiene subdivisiones esto. Y fíjense que dejamos las mangas unidas. Acá los botones primero los vamos a mergear y después separar, ¿bien? Pero recuerden que tienen dynamic, ¿bien? Entonces, esto van a tener que aplicarle dynamic después para exportarlo. Lo guardamos como bake este archivo, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a hacerle modificaciones. Vamos a empezar a tocarlo un poquito, ¿bien? Entonces, la idea es tocarlo, pero que no sea destructivo, ¿bien? Estamos separando cosas que todavía no es destructivo. Y estamos quizás moviendo alguna que otra cosa después en etapa de bake que no es destructivo, y ahí es donde podemos reconstruir, si queremos, de vuelta el editable fácilmente. Entonces vamos a ir copiando los nombres, ¿bien? Yo les recomiendo que vayan por lo menos desde arriba de alguno de las subtools. Yo acá lo hago un poco más desordenado, como más por lo que veo, pero si lo hacen de arriba para abajo en las subtools de ZBrush o de Maya va a ser más ordenado. Entonces seleccionan pieza por pieza, copian el nombre y lo que hacen es renombrar con el mismo nombre pero guión bajo high en vez de low. ¿Bien? Fíjense que puede ser que alguno se me piante en algún momento y vuelva a corregir. Pero básicamente es copiar guión bajo high. Entonces ahí doble chequeamos que todos los objetos estén teniendo los mismos nombres. Y ahora que tenemos todo nombrado, vamos a borrar las cosas que no necesitamos. La verdad que este archivo ya se puede limpiar. Bien. Guarden versiones del de Bake igual y vayan borrando. Bien. Borren todo lo que no van a usar. Y de hecho estamos viendo que no está la setesfera. Bien. Acá no sé por qué no quedó la setesfera que debería quedar. Bien. Entonces vamos a crear una setesfera. Así eso es lo que se renombra. Bien, eso es importante porque eso es lo que va a tener el nombre del archivo. Ven, ahí se me había pintado un low. Bien. Y ahora que tenemos esto, vamos a buscar las opciones de exportación. Bien. Y vamos a pintar el ID. Primero pintamos el ID. Bien. Entonces, lo ideal sería ver cómo debería ser este objeto
viendo la textura del scan, ¿bien? Viendo qué materiales tiene. Acá vamos a definir que esas partecitas de la manga sean de un color. Básicamente hacer diferentes colores como para tener opciones en Substance, ¿bien? Total, si queremos hacerlo del mismo color, lo unimos. Entonces elegimos colores fuertes y diferentes y empezamos a pintar las partes que tendrían que tener el mismo material. Bien, fíjense que ahí esa remera está quedando, o sea, parte de la remera está quedando diferente y es por el material. Bien, tenía otro material pintado, entonces quedó pintado así. Bien, entonces ahora lo vamos a corregir. Bien, vamos a pintarles otros colores a esas piezas. Y ese naranja lo vamos a mantener en los bordes. Bien, básicamente es separar por como separaciones de material, bien. Entonces acá vamos a corregir el tema del material que está pintado, no es solamente el color, sino el material, por eso lo pongo en RGB y le pinto el material y ahí fíjense que se arregla. Bien, esto es todo, no va a afectar el render, no va a afectar el bake, pero es prolijidad. Lo importante es que siempre veamos lo que está pasando de la forma más entendible. Vamos a pintar los botones de otro color y las cuerdas de otro color. Bien. Entonces ahora ya tenemos todos lo que serían los materiales de este objeto separados. Bien, estas máscaras, estos van a ser máscaras, estos colores. Y los vamos a usar en Substance para poder separarlos. Entonces, no vamos a decimar esto para bakear. Al principio lo que vamos a hacer es bajar un poco las subdivisiones para que no quede con millones de triángulos. No lo necesitamos. Si tiene pocos polígonos no pasa nada, si tiene menos de 1.000.000 no pasa nada. El tema es si tiene más de 500.000 o 1.000.000. ¿Bien? Entonces, si no se pasa de los 500.000, no lo bajamos y lo dejamos. Y las que son Dynamic, vamos a aplicar el Dynamic con Apply. ¿Bien? Entonces, ahora que tenemos esto, lo vamos a poder exportar. Apagamos las opciones de exportación, ahí sí no queremos las texturas. Y exportamos. Recuerden que esas opciones de exportación están en la panel de tool abajo de todo. ¿Bien? Y ahora, Subtool Master, Export. Y exportamos los OBJ sin cambiarles el nombre. Simplemente creamos una carpeta high y así como viene le damos guardar. Y le va a poner el nombre de cada subtool a cada OBJ. Y apaga la opción de exportación. Y ahora ya está todo preparado para bakear. Acá tenemos el Substance. Bien. Acá hay un paso muy importante que es cómo vamos a crear nuestro archivo de Substance. Bien, fíjense en estas opciones que estoy seteando, que son súper importantes. PBR, Metal Rough, bien. Tamaño de textura, las tangentes, bien. Y vamos a seleccionar nuestro FBX. Fíjense que está en DirectX, están esas dos opciones ahí. Todo eso es súper importante. Bien. Le dan OK. Y acá vamos a tener nuestro objeto. Bien. Si por alguna razón no trae el objeto, fíjense abajo donde está la línea amarilla de texto. Substance le va a tirar un error. Bien. Ese error es que quizás no tiene UVs o que no tiene nada. En este caso estamos viendo que a la derecha tiene materiales mal asignados porque no le asignamos nunca material. Entonces vamos a venir acá, crear un nuevo material. Bien. Un blend. Y a este material le vamos a poner un nombre que es el nombre del asset, básicamente. Entonces, si nuestra remera es mail, shirt, polo, lo que sea, vamos a escribir exactamente eso. Bien. Mail, polo, shirt, no pockets. Bien. Obviamente ese nombre es único en Maya. No se puede crear dos nodos con el mismo nombre. Entonces, si nuestro grupo se llama así, tenemos que ponerle _group, bien, porque si no, no nos va a dejar. Entonces, si no les deja poner ese nombre o les pone un 1 al lado, es porque existe allá otro nodo con ese nombre, bien.
Entonces exportamos de vuelta y entonces ahora va a tener todo un mismo material. Bien. Y todo con un mismo material va a ser mucho más lógico acá. Pero para no reemplazarlo vamos a crear un archivo nuevo directamente, ¿bien? Para que no nos cree ningún problema con los materiales que ya están creados. Entonces hacemos de vuelta el archivo con los mismos seteos y creamos, ¿bien? Y fíjense que ahí tenemos un solo material que tiene el nombre correcto. Entonces, ya estamos listos como para empezar a bakear. Bien, lo que vamos a hacer es en la sección de textura, bien, cerramos esto. Esta opción es importante, también déjenla en esta opción, si no hace bleeding raro. Bien, entonces ahí bake parameters y básicamente vamos a primero seleccionar los tres canales que queremos bakear al inicio, que es normal, ID y ambient occlusion. Bien, seteamos la resolución, 16 de padding, dejamos esa opción y seleccionamos todos los objetos high. Bien, seleccionado todos los objetos high, ahí cambiamos esta opción que es súper importante. Bien, nosotros para este tipo de objetos estamos usando una distancia de 0.7 en ambas y apagando esta opción. Esto lo que hace es que sea absoluta la distancia, no relativa al tamaño del objeto. Como tenemos objetos del tamaño real y son objetos muy similares, ropas básicamente, necesitamos parámetros más controlables. Bien, entonces eso es lo mejor. Bien, podemos darle anti-aliasing o podemos sacarle anti-aliasing para estos primeros bakes. Y esa opción es súper importante también. Básicamente lo que va a hacer es que los objetos bakeen con su correspondiente low y high. Bien, corregimos los prefijos o sufijos, mejor dicho, de nomenclatura. Bien, high con mayúscula, low con mayúscula, como lo llamamos en Maya y como lo llamamos en ZBrush, básicamente. Entonces Substance va a machear nombres y va a elegir, bueno, entonces este bakea con este. Bien, y este bakea con este. Y después todas estas opciones también. Ya eso está bien, es Vertex Color. Y cuando tenemos todo esto listo, vamos a poder bakear. Bien. No cierren esta ventana si no hicieron bake porque no le va a guardar los parámetros. Bien. Por ahora le sacamos el anti-aliasing y bajamos la resolución, así bakea más rápido. Si ustedes tienen una computadora más o menos floja, va a tardar más, así que apaguen eso por ahora y después para el final lo hacen. Bien. Y la resolución también va a cambiar mucho el tiempo de bake, así que pueden ponerlo en 2048 por ahora y después van a 4096. Le damos bake y ahí Substance va a tardar un ratito en generar unos archivos que tienen que generar y ya después va a bakear. Bien. Fíjense que ya estamos viendo, está bastante bien el principio, ¿ok? El tema es cuando nos ponemos detallistas, pero en general parece estar mostrando bastante buena información. Bien, fíjense que ahí en esas partes de los bordes, o sea, todo lo que sea bordes de telas, seguramente tenga errores. Eso es lo que vamos a buscar ahora. Los ID son súper importantes para ver esto, lo estoy haciendo con la tecla B larga, bien, para cambiar de canal. Y fíjense que ahí hay una parte que debería estar incluida sobre la tela y está bakeando con el cap. Bien. Todas esas partes vamos a tener que separarlas desde el malla y unírselas a la parte exterior. Bien.
Obviamente hay que generar unos caps en ZBrush para exportar y que tengan también ID. Bien. Y así bakean cierta información y queda como más prolijo. Y después, bueno, tenemos estos errores, como decía, de las uniones de las piezas, donde empezamos a tener esos pequeños errorcitos de macheo, donde básicamente hay alguna de las dos piezas que está corrido los vértices y no están perfectamente macheados. Bien, entonces eso lo vamos a tener que pulir tocando los vértices en malla, moviéndolos hasta que macheen bien. Eso es un problema de rectificación que no podemos solucionar, así que es un poquito de macheo seguramente. Para poder ver el wireframe estoy usando la tecla 4. Bien, como tenemos un layer normal, si tocamos 4 vemos los polígonos. Y bueno, y esas cosas son errores de proyección o autoproyección, porque fíjense que la tela se pliega, entonces el lado interno pega contra el externo y se proyecta y genera esto. Bien. Ahora, este otro problema es que el mesh de la solapa se está atravesando el high sobre el high de la tela de abajo, ¿bien? Se están atravesando, entonces generan partes blancas. Son dos tipos de errores blancos diferentes, ¿bien? Uno es autoproyección y otro es atravesamiento, ¿bien? Acá tenemos errores de snap, va de macheo, básicamente, seguimos. Entonces tenemos como 3 o 4 tipos de errores simples para corregir. Este es el cuarto tipo de error que apareció más o menos, que es una mancha negra en la pieza, ¿bien? Y eso es simplemente que el interior de la tela está pasando sobre el exterior. Ahí lo vemos de vuelta en otro. Es básicamente la tela interior está por encima de la exterior y entonces termina viéndose así. Ahí tenemos un problema de macheo, que no estamos teniendo el segmento sobre la costura. Bien. Entonces todos estos pequeños detalles vamos a empezar a corregirlos ahora. Bueno, para los fixes de bake, primero lo que vamos a hacer es exportar la textura. Bien, lo que bakeamos. Entonces, creamos una carpeta temporal, como quieran llamarlo, y lo exportamos en el formato document sin alfa. Bien, y lo exportamos. Bien. Esta textura la vamos a usar en Maya para poder entender cuando estamos moviendo los vértices dónde están los errores. Bien, porque si no tenemos que estar yendo de Substance a Maya. No vale la pena adivinar. Entonces usamos esta textura, más que nada en la O, bien, y nos va a ayudar mucho para terminar de machear cosas, bien, y ver dónde están los errores. Entonces, primero vamos a los errores de separación de piezas, bien. Estas piezas hay que hacer un detach, hay que separarlas básicamente y extraerlas y unirlas a la pieza de atrás y a la pieza de delante de la remera. ¿Bien? Porque ahora están bakeando con el cap. ¿Bien? Ojo con los nombres, fíjense que estoy teniendo grupos con objetos y demás. Eso después, si lo dejan así, no van a bakear bien porque lo que importa es el nombre del objeto, no del grupo. Entonces van a tener que emprolijar eso. Bien. Fíjense cómo emprolijo todas las cosas. Y básicamente ahí estamos uniendo las cosas con las que se debería unir. En este caso, a la inversa, vamos a hacer una separación y vamos a hacer que estos objetos de cap bakeen como cap, bien, que sean objetos separados. Y combinamos los caps, básicamente, para que bakeen todos juntos, porque la verdad que son lo mismo, ¿bien? Son un mismo tipo de objeto.
lo exportamos esto. ¿Por qué? Porque ahora lo queremos llevar. Este es un OBJ temporal, no importa dónde lo guarden. Básicamente lo llevan a ZBrush y lo usan como una nueva subtool que se llame Caps High. Y lo que va a hacer es tener información donde bakear. Bien, lo que vamos a darle a Substance básicamente es: bueno, ok, estos objetos tienen con qué bakear y es este objeto que no tiene información, no es nada modelado, pero simplemente es prolijidad. Bien, así podemos pintarles un color, podemos definir que esto sea oscuro, que tenga un material sin roughness, o mejor dicho, rugoso completamente. Básicamente podemos definir cómo los caps van a ser con este ID que van a tener. Bien, y el normal va a quedar más prolijo, todo va a quedar más prolijo. Exportamos el OBJ. Recuerden apagar las opciones de exportación. Y bueno, este es el primer tipo de errores que estamos solucionando. Bien, separación de piezas. Vamos a ver los otros problemas. El otro problema eran estas manchas negras. Bien, estas manchas negras son de high. Bien, o sea, acá tendríamos que tocar el high. Entonces, vamos al ZBrush, buscamos estas partes. Fíjense que va a ser medio difícil si no prenden el wireframe. Tienen que prender el double sí o sí y tienen que fijarse que con el wireframe se va a ver un poquito mejor. Acá está difícil de verlo. Bien. Pueden hacer un isolate también para ver la parte interna. Bien. Eso es lo mejor y ahí seguramente salta mejor. ¿Ven? Ese es el detalle. Esa parte está atravesándose y se está viendo la otra. Entonces, si movemos siempre movemos el interior, ¿bien? Con el Move Topological movemos el interior, así no se mueve la parte externa y no estamos afectando la forma del objeto. Movemos la parte interna y esto va a hacer que ya no se atraviese más, por lo tanto no va a haber ninguna mancha negra. ¿Bien? Lo mismo nos va a pasar con la manga esta. Va a ser este mismo tipo de error. Fíjense que está súper difícil de encontrar. Prender el double, empezar a ver y ahí se empieza a ver. ¿Bien? Lo otro que pueden hacer es, si tienen otro polygroup para la parte interna se va a ver mejor. Bien, en este caso como todo es un mismo polygroup es difícil. Bien. Entonces, tercer tipo de problema para solucionar. Bien, que son objetos atravesando otros objetos. Entonces, en este caso, esta solapa se está atravesando, está demasiado atravesada ahí y está generando una mancha blanca. Entonces tenemos que mover la tela de abajo un poquito porque no pasa nada si la movemos un poco, no va a cambiar en mucho el resultado del objeto. Ahora, si movemos la solapa, sí, porque la solapa está macheada, ¿bien? Tiene toda una silueta. Entonces vamos a tener que modificar el low y demás. Pero en este caso, si movemos un poquito el high, no debería modificarnos nada de la topología del low. Siempre hay que tener cuidado de no deformar el mesh, ¿no? Y después, el otro error que teníamos era de separación de piezas. ¿Bien? Esta pieza estaba junta y se está autoproyectando porque, claro, tiene una curva, gira 180 grados o más, entonces se autoproyecta. Entonces, acá la técnica para separar estas dos piezas es la siguiente. Tenemos que duplicar esta subtool, ¿bien? Yo estoy buscando acá, mientras en el video estoy buscando por dónde cortarlo. Lo que vamos a hacer es duplicarlo y generar dos meshes que van a compartir una parte del mesh, ¿bien? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar por dónde lo podemos cortar fácilmente por la topología que tiene, ¿bien? Entonces, estos cortes lo mejor es esconderlos de alguna manera, que no queden tan visibles, porque algo genera, ¿bien? Algún detallito genera. Entonces ahí con el lazo y
Control Shift, básicamente, fíjense que depende cómo lo usen, va a esconder un loop. Bien, entonces al esconder ese loop, lo que hacemos es poder tocar autogroups, básicamente, y ya tenemos dos polygroups, básicamente. Bien, autogroup acá, ya tenemos dos piezas separadas. Pero esta no es la única cosa que hay que hacer, porque si tenemos esto, va a haber un corte de normal ahí, ¿bien? Porque van a ser dos piezas completamente separadas. Entonces nosotros tenemos que lograr que compartan cierta parte de topología, continuidad al final del corte, ¿bien? Entonces, acá con Control Shift X hago un grow para un lado, después de duplicar, ¿no? Y hago un split hidden, ¿bien? Y esto de acá ya no me sirve porque está spliteado, lo borro. ¿Bien? Entonces tengo uno que tiene un loop de caras más para un lado y después la otra la vamos a cortar de la misma manera y con Control Shift X vamos a crecer hacia el otro lado y vamos a splitear de vuelta y borrar lo que no queremos. Bien. Entonces nos van a quedar dos piezas que si las vemos comparten siempre un loop de caras. Bien, para un lado y para el otro. Y eso va a dar continuidad en el normal y en todo lo que tengamos. Bien, básicamente va a hacer que no se note el corte. Entonces ahora vamos a tener que renombrarlas. Bien, porque cada uno tiene que tener su nombre y vamos a tener que ir al Maya y hacer el mismo proceso. Bien, porque ahora tenemos solamente high dividido. Bien. Ya tenemos solucionado todo el tema de cortes. Bien. Entonces ahora vamos a pasar al low. Bien. Todo lo de high más o menos lo deberíamos tener manejado. Entonces exportamos, pero acá lo más fácil va a ser generar una nueva carpeta de high. Bien. Renombramos esta anterior a old o lo que sea. Creamos una nueva carpeta de high y exportamos todo de vuelta por las dudas, por si hay algo que no nos acordamos. Recuerden las opciones de export apagadas. Bien, y de esta forma ya nos aseguramos que está todo usándose lo último que se hizo en el archivo de Bake. Bien, esto hay que guardarlo también. Y recuerden que hay que seleccionar más high porque creamos nuevos highs. Entonces no es solamente bakear, pero bueno. Entonces, ahora, primero vamos a solucionar las cosas del low. Bien. En el low tenemos que separar esto. Bien, vamos a importar el high para ver por dónde corta. Entonces vemos que el loop que coordina es ese. Bien. Le damos detach y después seleccionamos esto y extract. Bien. Entonces ahora hay que renombrar las piezas. Recuerden en prolijar y ya vamos a tener los dos objetos preparados para bakear. Bien. Bien, acá después de un pequeño timelapse vamos a asignar en el material las texturas que exportamos, básicamente el ambient occlusion. Y vamos a prender las texturas en el viewport y vamos a setear que sean 4096 la resolución, así vemos la mejor calidad posible. Y vamos a empezar a ver temas de macheo. Fíjense que acá seleccionamos ambos vértices de cada mesh. Para poder hacer eso tienen que tocar la tecla F8. Bien, cuando seleccionan dos objetos tocan F8 y ahí pueden seleccionar los vértices de ambos meshes al mismo tiempo. Si no, si tocan botón derecho o vértices, no van a poder hacer eso entre dos objetos. Bien, eso es fundamental. Entonces, fíjense, ahí hay un error que es, por ejemplo, de macheo, bien, y de dirección. La cara tiene que apuntar siempre hacia el objeto high. Como estaba antes, estaba muy abierta y no puede, no se va a proyectar bien. ¿Ven? Como ahí que está, que mira muy hacia arriba la cara y no mira hacia el costado. Entonces,
las caras tienen que siempre apuntar de alguna forma, estar mirando hacia el mesh height, ¿bien? Entonces en los bordes es donde más va a haber problemas. En este caso es un problema macheo, fíjense, ven que podemos ir moviendo los vértices y podemos más o menos entender hasta dónde podría estar. Ahora, hay una opción que es muy útil que la recomiendo de vez en cuando, que es esta: darle doble clic a las opciones de mover y prender el Preserve UVs. Bien, entonces cuando movemos los vértices vamos a estar preservando los UVs. Básicamente vamos a estar moviendo los UVs junto con el vértice. Bien, entonces básicamente nos permite previsualizar mejor cómo debería estar más o menos quedando el bake. Ahí, ojo, tengan cuidado cuando seleccionan así, que no estén seleccionando algo de atrás. Bien, eso pasa todo el tiempo. Fíjense que ahí, si se mueve muy rápido es porque están seleccionando algo de atrás. Bien, entonces con esto vamos a poder ir ajustando. Esto no quiere decir que va a quedar así el bake, quiere decir que va a quedar algo parecido. Bien, pero es mucho más interesante que no verlo. Bien, el Preserve UVs. Si no lo vemos es como más al tuntún cuando lo estamos haciendo. Acá acuérdense de machear la costura. Bien, que esta costura estaba como desfasada. Y todas estas uniones de los objetos van a ser seguramente algo problemático y van a tener que pulirlas. ¿Bien? Esto es básicamente el pulido del bake. Fíjense que en algunas partes es menor y en otras partes es bastante terrible el resultado, como en este caso. ¿Bien? Entonces, básicamente tenemos que ya pensar que este proceso va a ser así y es parte de la cosa, ¿no? No se puede construir el mesh completamente perfecto de entrada. Entonces, este es el proceso que vamos a ir haciendo por toda la pieza sobre los bordes, ¿bien? Con estas mismas opciones.
Bueno, ya exportamos el FBX, vamos a reemplazar desde Project Settings, reemplazar el FBX y obviamente ahora tenemos que rebakear. Acuérdense que tienen que seleccionar los nuevos high, bien, que creamos y resolución ya le subimos, bien, y vamos a verlo con mejor calidad porque con anti-aliasing y demás así ya tenemos más referencia de lo que estamos bakeando, bien, porque si no, no sabemos bien en qué estado está. El anti-aliasing soluciona un montón de errores y la resolución también trae un montón de errores, bien, entonces ambos son importantes. Si tienen una placa con RTX esto va a ser rápido, bien, si no, no. Y fíjense que ahora está mucho más pulido. Todavía tiene un par de errores. Fíjense que ahí tenemos un problema de macheo con el... Básicamente el cuello debería seguir un poquito más hacia ahí. Esto está casi solucionado, todavía quedó un poquito atravesado. Ahí se solucionó toda la proyección que tenía del cuello. Ahí tenemos que ajustar el macheo. En fin, todavía tenemos que pulirlo. Pero fíjense que las cosas que tocamos se ven mucho mejor que las que no tocamos. Por ejemplo, todos los bordes de la remera no lo tocamos y está mucho más flojo que los bordes de las mangas. Bien. Entonces el proceso es el mismo. Seguir exportando la textura, asignándosela en malla y puliendo lo que nos quede y ajustando el high un poco en esas partes que todavía se está atravesando. Acá vamos a solucionar el tema del macheo de esta parte, bien, que se está quedando como corto el low. Entonces vamos a agregar un par de segmentos más acá y darle un poquito de curvatura. Siempre recuerden usar el Shift acá para cortar bien por el medio, que ya sabemos que queda más prolijo y demás. Y vamos a mover un poquito también porque esas partes todavía también se están atravesando bien. Eso es cuestión de macheo. Entonces también vamos a tratar de solucionarlo con esto. Bueno, y acá se va a repetir de esto del otro lado. Y después vamos a estar ajustando el tema de los macheos que todavía están mal. Y están en realidad hay que ajustarlos mínimamente, ¿bien? Entonces, acá los dejo con eso. El video va a seguir y va a seguir fixeando cosas, básicamente.
Bien, lo que vamos a hacer ahora al final es un cleanup de todos estos meshes por si hay algún error. Recuerden las opciones. Después vamos a hacer un chequeo de snap. Bien, para hacer el chequeo de snap duplicamos, combinamos, bien, borramos el historial y después vamos a vértices y seleccionamos todo y le damos merge. Bien, entonces acá vamos a estar soldando todos los vértices. Cuando soldamos todos los vértices tenemos que ver si todos se soldaron y no quedó ningún agujero en el objeto o si quedó algún agujero. Entonces, ¿cómo chequeamos si quedó algún agujero? Tenemos que, bueno, ahí estoy moviendo básicamente el duplicado para que tengamos mejor visión de lo que estoy haciendo, ¿bien? Entonces, seleccionamos todos los edges y después vamos a Select Use Constraints, ¿bien? Y nos abre este cuadro de diálogo. Y acá le ponemos On Border y Next ese check, ¿bien? Entonces, eso lo que va a hacer es filtrar de nuestra selección y seleccionar solamente los que estén en el borde. Bien, por lo tanto un borde es un agujero. Hacemos zoom y vemos que tenemos este vértice solo, o sea, estos dos vértices desconectados que me olvidé de snapear, entonces los movemos, o sea, básicamente snapeamos esta pieza en el que está separado, bien, no en el weldeado. En el weldeado no hace falta modificarlo. Entonces snapeamos esto en la pieza que va a ser la final. Esto es un modelo de test, básicamente. Chequeamos de vuelta el snap. Y si no hay ninguna cosa más, básicamente está todo ok. Bien. Una cosa que pueden hacer y está bueno es hacer un cleanup también sobre el weldeado y ver si hay algún error ahí. Bien. Entonces exportamos este FBX y acá reemplazamos y podemos bakear. Bien, entonces todavía hay un par de cosas que podemos fixear. Vamos a estar fixeando estas mismas cosas que básicamente ya las vimos antes. Bien, o sea, es mover el high. Acá acuérdense de moverlo con el move normal, así no movemos en contra de la parte interna. Bien, si la parte interna se acerca, o sea, se puede atravesar la parte interna en cualquier momento y ahí nos va a afectar. Entonces con el move normal movemos todo. ¿Bien? Solucionamos ese problema y empezamos a ver qué otros problemas tenemos en el bake. Bien, y vamos a ir solucionando pequeños problemas de macheo y extras. Acá va a ser mucho. El thickness no se bakea. Bien, ahora bakeamos todo. Y lo que vamos a hacer con bakear todo es que vamos a poder ver un par de detalles más que nada en la curvatura. En el canal de curvatura, que es uno gris. Ahora lo vamos a ver. El canal de curvatura informa mucho sobre la calidad del high res que estamos exportando para bakear. Bien, ese es el canal de curvatura. Todos los otros canales simplemente van a servir para texturar, pero el canal de curvatura informa bastante. Bueno, ahí ya se solucionó el tema del ambient occlusion. Y tenemos que chequear a ver si hay algún problema de macheo, pero bueno, fíjense que acá vamos a ver la curvatura. Fíjense que se ve en la parte frontal, en la parte de atrás, más que nada, se ve como algunas cositas medio de poca resolución. Bien, ahí en las arrugas, ahí se ven como medio como pixelado, parece, facetado, y eso es simplemente porque estamos exportando un modelo, acuérdense, de menor resolución a lo que teníamos. ¿Ven? Fíjense que ahí se ven las facetas. Entonces esas facetas se traducen al canal de curvatura. Bien.
Para no tener eso tenemos que tener un modelo high de más definición, o sea, tener más polígonos. Bien, pero queremos tener una cantidad más o menos lógica y no 2 millones de polígonos porque sí, bien, porque se va a consumir memoria inútilmente. Entonces, para hacer eso tenemos que decimar estas piezas. Ahora vamos a guardar un archivo de ZBrush que sea el de decimado, bien, y lo que vamos a hacer es mantener los UVs, porque queremos mantener los UVs para poder después generar la proyección de la textura de color que todavía nos queda, ¿bien? Pero bueno, más que nada lo importante es mantener los UVs, mantener el polypaint también, porque el polypaint ya lo tenemos pintado, y tenemos que decimarlo a un 50%, o sea, básicamente mantenernos abajo del millón, pero que no sean 100.000 o 200.000 triángulos, bien, si es una pieza muy pesada. Fíjense que esto lo van a ver recién en la curvatura, en el canal de curvatura van a ver cuando están ganando calidad en el bake. Entonces ahí nos quedan triángulos muy chiquitos. Recuerden que el bake siempre se hace a partir de los vértices de este modelo, ¿bien? Entonces si no tiene vértices no va a tener información, básicamente. Entonces necesitamos muchos vértices para que tenga información de esa rugosidad y de esa curvatura. Vamos a estar decimando estas dos piezas, que son las más pesadas, básicamente. Las demás las dejamos como están, porque están viendo bastante bien en la curvatura. Pero fíjense que esto que estamos haciendo ahora va a ganar un montón de calidad en el normal también, porque tiene mucho micro detalle y rugosidad y irregularidad en la superficie, que de la otra forma se estaba perdiendo un poco. Bueno, esta también la decimamos, ya que estamos, porque también está pesada. Todas esas arruguitas del cuello, básicamente todo va a sumar detalle. Chequeamos si hay alguna pieza más que esté muy pesada. Guardamos el archivo de decimado, ¿bien? Vamos a diferenciarlo porque ahora ya esto sí no es editable. Acá estamos perdiendo la editabilidad en el objeto. Entonces, por las dudas, lo dejamos como aparte. Cortamos los OBJ, hacemos una nueva carpeta de OBJ. Bien, Alt 2, renombramos a esta, hacemos una nueva carpeta. Es mucho más fácil. En Substance ya quedan todos los archivos porque no estamos cambiando la cantidad de high, así que quedan los mismos high linkeados de alguna forma, porque estamos básicamente reemplazando la carpeta high. Entonces es bastante fluido el proceso. Y acá lo que nos queda es simplemente darle al botón de bake de vuelta. Ahora va a estar generando los ASBIN de vuelta, los archivos que genera Substance temporales de proceso de los OBJ, entonces tarda un poquito más, pero después de eso bakea de vuelta. Si tienen una RTX, una serie 2000 básicamente de Nvidia, va a andar muchísimo más rápido. Esto es con una RTX. Si no, anda un poco más lento. Y ahí ya se ve, ya se empieza a ver un poquito más de noise en la curvatura. Y ahora vamos a
a mirar un poco más. Fíjense cómo ya ese facetado se perdió. Y todo eso quiere decir que después cuando pongamos filtros, fíjense que acá está, se ve el logo borrado en la curvatura. Todo se ve mucho más detallado. Y eso también se traduce al normal. Bien, el normal también está captando todos estos detalles. Y cuando pongamos filtros en la textura también se va a ver. Fíjense el logo borrado, que ya no tiene noise ahí en relación al resto. Entonces, esto es como mucha más calidad en el bake. Pero esto conviene hacerlo al final porque total, básicamente nos va a robar más tiempo si no estar haciendo esto y no es tan editable el archivo. Entonces se hace al final cuando ya estamos contentos con el resultado. Después deberíamos ver el normal, cosa que no estuvimos viendo mucho, pero que tienen que mirar, ¿bien? O sea, tienen que estar atentos al normal. Lo que pasa es que con una tela y por cómo es la pieza es difícil que haya errores graves acá si macheamos las cosas correctamente en el proceso, ¿bien? Entonces va a ser difícil encontrar errores graves, pero en los bordes puede ser que encuentren colores muy fuertes, cosas que se van de la gama normal, básicamente. Ese corte que ven ahí es algo que se nos pasó. Fíjense que se ve un pixelado. Y esto es porque separamos la pieza. Bien, la separamos en dos para bakear. Pero nunca separamos el UV. ¿Ok? El UV está unido. Entonces está dando el mismo error que se daría si ponemos un hard edge y no separamos los UVs. Que es que genera como una especie de error por bleeding de un lado hacia el otro. Bien, básicamente cuando tenemos hard edge necesitamos que haya espacio entre los UVs para que se blendee bien esto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es básicamente seleccionar los shells y separarlos. Bien, vamos a editar todo el UV, así lo vemos, y fíjense que podemos agarrar todos los UVs que están ahí arriba, en este caso, y moverlos un poco. Si ustedes simplemente le dan pack de vuelta a todo esto, se va a solucionar también. Bien, si seleccionan todas las caras, o sea, todos los shells, y le dan layout, debería solucionarse porque como ya están separados, ya deberían separarse correctamente. Entonces exportamos de vuelta el FBX. Son todos pulidos estos que estamos haciendo, finales. Bien, es como una especie de etapa donde vemos un poquito más críticos el modelo y decimos, bueno, a ver, por ejemplo, ahí parecería estar perdiendo algo de silueta esto. ¿Ok? Puede ser que esta parte, yo la recordaba con un poquito más de silueta, puede ser que le falte detalle. Entonces, lo que conviene acá es importar el high de vuelta. Ahora que tiene los nombres bien, es mucho más fácil saber cuál tengo que importar. Y fíjense que ahí se ve, está perdiendo un poquito de silueta. Entonces lo que vamos a hacer es poner un par de cortes más, básicamente un loop más, y poder hundir un poco y generar mejor esa arruga en la topología. ¿Bien? En el normal se va a ver bien y en general se va a ver bien, pero de vuelta y vuelvo a lo mismo. Las sombras y la silueta del objeto se generan sí o sí con los polígonos. Entonces no podemos recaer en el normal ahí. Podríamos poner la iSurface si quisiéramos. Si no, podemos hacer así. Básicamente lo que queremos es mover un poquito esto y que se pegue un poco más a la superficie. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer de este lado. Acá parece peor todavía. Fíjense que, de hecho lo vemos, es plano en el low y el high tiene toda esa arruga dibujada. Entonces
Vamos a hacer exactamente el mismo proceso, pero a la inversa. Ahora lo vamos a sacar hacia arriba. ¿Bien? Y de vuelta, son cosas que no nos van a cambiar mucho el V, no nos van a cambiar mucho nada, entonces lo podemos hacer. Acá le damos transform, ¿bien? Así lo podemos mover sobre las normales. Y lo mismo transformaría hacia abajo. Y son detalles súper sutiles, pero que hacen al terminado de la pieza, ¿bien? Podría estar haciendo esto mucho más sobre la pieza, sí, es verdad. Pero esto es para mostrarles algunos de los detalles que vamos a hacer. ¿Bien? Como para que tengan una mirada crítica al final y no estén pensando, bueno, ya está, ya bakeó, listo, lo dejo. ¿Bien? O sea, si pueden seguir puliendo cosas, al final está muy bueno porque además es muy fácil agregar estos segmentos, ya ajustar alguna cosita, exportar y no debería estar cambiando nada de nuestro modelo. Nada grave, o sea, no se debería estirar nada ni mucho. Entonces va a andar bastante bien. Si se estira pueden igual hacer una unfolda de esas partes y nada más. O sea, exportamos el FBX, reemplazamos y rebakeamos porque en realidad por más de que esté bien y haya sido poco el cambio, el bake va a cambiar un toquecito. Fíjense que lo importante es que los IDs nunca estén blideando, o sea que no haya IDs como con gradiente, por así decir. Bien, los IDs tienen que ser planos completamente y cortantes. Bien, tienen que cortar por polígono. Y ahora fíjense que ahora tenemos silueta, tiene un poquito más de forma la manga, de ese lado se nota más todavía. Y es más fiel a la pieza. Bien, bueno, ese es un detalle que después pueden hacer sobre otras partes. Bien. Ahí se solucionó también el problema. Hay un pequeño corte, eso es insalvable, por eso está bueno esconder estos cortes, ¿bien? Pero bueno, pero igualmente ya no se ve el pixelado que se veía. ¿Bien? Y después, bueno, podemos encontrar algunos errores de macheo menores como esto y solucionarlos, ¿bien? Básicamente son errores que se pueden ir salvando, moviendo un poquito los vértices, trayendo el high y viendo dónde está cayendo exactamente eso, ¿bien? Y ajustando la posición de los vértices. Pero de vuelta estamos en lo mismo, ¿bien? Estos son los retoques finales. Bueno, después vamos a hacer obviamente un cleanup de vuelta, porque estuvimos tocando algunos cortecitos, así que puede ser que ahí hayamos generado algo. Chequeamos que esté todo weldeado, bien, porque esta es la entrega final, ya es el último modelo, entonces chequeamos que esté todo weldeado de vuelta, tocamos algunas cositas. Estuvimos tocando algo que tenía snap ahí en el cuello, entonces por las dudas lo doble chequeamos. Nos olvidamos de mergear acá, ¿bien? Así que eso nos va a hacer si nos olvidamos de mergear. Ahí tenemos el constraint, acuérdense de apagarlo después.
Bien. Bueno, finalmente nos damos cuenta que no hay nada con error de Snap. Entonces exportamos nuestro FBX, guardamos nuestro Maya y estamos listos como para hacer el bake final con este modelo y ya estamos. ¿Bien? Finalmente estamos terminando este proceso de bake. Va a ser complicado seguramente, pero bueno, se siente bien al final tenerlo ahí listo y prolijo. Ahora hacemos la proyección del diffuse.